El propósito de los artículos informativos es entregar datos confiables y objetivos sobre un tema, de modo que el lector pueda ampliar sus conocimientos al respecto. Generalmente incorpora imágenes como mapas, esquemas, gráficos o fotografías que complementan la información o ayudan a explicar mejor. Entonces, si recapitulamos, vemos que un artículo informativo es entregar datos confiables sobre un tema para que el lector aprenda de él. Y su propósito principal es informar. Entonces, sabemos que un artículo informativo entrega datos sobre un tema para que nosotros aprendamos de él y tiene como propósito principal informarnos. Exploremos un artículo informativo. Todos se inician con un título que enuncia el tema de que se tratará y siguen con un párrafo de introducción que presenta el tema y entrega información general que motiva a la lectura. ¿Ya? Entonces siempre el título se va a relacionar con el tema del artículo informativo. El cuerpo, que es todo lo que está escrito después del primer párrafo, se organiza en subtemas, de modo que la información sea clara y organizada para el lector. Si el artículo es extenso, sus subtemas se pueden separar con subtítulos. El texto además puede incluir imágenes que complementan la información, como fotografías, infografías, mapas o gráficos que van a enriquecer este tipo de texto. Y por último, los artículos informativos se publican en revistas especializadas, en sitios web, diarios u otros medios de comunicación donde se exponen los temas específicos que pueden resultar interesantes para algún lector. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso, este es un artículo informativo. Si leemos el título, sabemos inmediatamente de qué se trata, que tiene que ver con los delfines, ¿cierto? Sabemos que es un artículo informativo de animales. Por lo tanto, el título inmediatamente nos va a decir de qué se trata. Se menciona el animal sobre el que se habla en el artículo informativo, que en este caso son los delfines. Muy bien. Tenemos un primer párrafo entonces, según sus características, donde introduce el tema y nos da información general. Este primer párrafo presenta una introducción con información general sobre el tema que trata. En este caso vamos a leerlo, dice: de la familia de los Delphinidae, el delfín o delfín oceánico es un animal marino que se caracteriza por su gran inteligencia. Información general, y luego tenemos 3 párrafos más que van a dar datos específicos sobre este animal, sus características, su alimentación, su hábitat. Entonces, el desarrollo del artículo se divide en subtítulos para organizar mejor la información. Sabemos que en este párrafo vamos a encontrar información sobre sus características, acá información sobre su alimentación y acá información sobre su hábitat. Leamos. Las características. Los delfines pueden llegar a medir entre 3 y 9 metros de largo. Tienen el cuerpo alargado y de cabeza grande. Además poseen un orificio respiratorio que se encuentra en la parte superior de la cabeza. Viven generalmente en grupos que pueden superar los 1000 individuos y se alojan en lugares donde el alimento es abundante. Alimentación. Son animales pura y exclusivamente carnívoros. Esto es, basan su alimentación en la carne. Suelen comer calamares y peces como alimento principal. Hábitat. Existe en casi todo el mundo, siempre en mares y océanos, pero su concentración siempre estará donde haya mayor cantidad de alimento para ingerir. Entonces ya sabemos datos sobre sus características, sobre cómo es su alimentación y sobre los lugares donde viven. Cabe destacar que estas palabras que están subrayadas en verde tienen que ver con términos técnicos que precisan la información del animal, es decir, palabras que son o que se utilizan en ciencias para definir, por ejemplo, cuál es el nombre científico de la familia de los delfines o cómo se nombran ciertas partes del cuerpo, en este caso la palabra individuos, el tipo de alimentación, que en este caso sería carnívoros. Y también tenemos una imagen, que en este caso es una fotografía, que ilustra la información que se presenta en este artículo informativo, que en este caso sería un delfín. Y acá, para señalar al final,
tenemos la fuente, que es de dónde yo saco esta información. En este caso es de una página web sobre animales que se llama www.infoanimales.com, donde se extrajo esta información. Tenemos acá otro ejemplo que es distinto al primero, ya que no habla de animales, sino que de un tema en específico, que tiene que ver con, leamos el título, cosas que no sabíamos sobre los niños. Algo nos dice y podemos inferir que lo que dice a continuación tiene que ver con niños. Luego tenemos un párrafo introductorio que nos va a describir más o menos lo que va a hablar el resto del texto. Tenemos un subtítulo, tenemos imágenes que en este caso son gráficos que complementan la información. Y tenemos el cuerpo, que recuerden es todo lo que está escrito después de la introducción. Sigamos, otro ejemplo. Este es un artículo informativo nuevamente de animales. Y si leemos el título nos podemos dar cuenta que dice ¿qué es un suricato? Que el tema principal de este artículo informativo tiene que ver con los suricatos. Tenemos entonces el título, la introducción, imágenes, subtítulos y el cuerpo, que recuerden que es todos los párrafos que nos entregan información. Tenemos la fuente, que también es una página web que se llama www.muyinteresante.es, y palabras para definir en caso de que nos cueste o no las conozcamos. El objetivo de la clase de hoy es inferir la idea principal de un artículo informativo. La idea principal ya la vimos en una clase anterior, pero la vamos a recordar. La idea principal resume la información más importante del texto. Para poder reconocer la idea principal, hay que identificar el tema central e ir viendo párrafo por párrafo la información más importante que se comunica sobre este. Y al final, hay que sintetizar esta información en una frase que exprese la idea principal del texto leído. Como vimos en una de las clases anteriores, las técnicas para encontrar la idea principal son 5 pasos. El primero es identificar el título del texto, porque aquí normalmente está la palabra clave sobre el tema principal. Después hay que enumerar los párrafos. El paso número 3 consiste en subrayar párrafo por párrafo la información más importante que se comunica en el texto. En el paso 4 hay que resumir la información relevante de cada párrafo en una frase. Y en el paso 5 hay que sacar la idea principal del texto. Vamos a ver un ejemplo. Lo que es muy importante es siempre leer el texto completo por primera vez. En este caso dice así: los delfines, de la familia de los Delphinidae. El delfín o delfín oceánico es un animal marino que se caracteriza por su gran inteligencia. Características. Los delfines pueden llegar a medir entre los 3 y los 9 metros de largo. Tienen el cuerpo alargado y la cabeza grande. Además, poseen un orificio respiratorio que se encuentra en la parte superior de la cabeza. Viven generalmente en grupos que pueden superar los 1000 individuos y se alojan en lugares donde el alimento es abundante. Alimentación. Son animales pura y exclusivamente carnívoros, esto es, basan su alimentación en la carne. Suelen comer calamares y peces como alimento principal. Hábitat. Existen en casi todo el mundo, siempre en mares y océanos, pero su concentración siempre estará donde haya mayor cantidad de alimentos para ingerir. Entonces, el paso 1 era ver el título, que en este caso es los delfines. En los artículos informativos, el título normalmente va a llevar el nombre del animal que nos va a informar en este texto. En este caso va a ser sobre los delfines. El párrafo número 2 es numerar los párrafos. En este texto tenemos 4 párrafos. El paso número 3 es volver a leer ese párrafo para poder subrayar las ideas principales. El párrafo 1 dice:
de las familias de los Delfinidae. El delfín o delfín oceánico es un animal marino que se caracteriza por su gran inteligencia. Lo más importante en este párrafo es que es un animal marino y tiene una gran inteligencia. Entonces, el siguiente paso es definir en una frase cortita lo que nos quiere decir este párrafo, que es que el delfín es un animal marino muy inteligente. Luego vamos al párrafo 2, que dice, características. Los delfines pueden llegar a medir entre los 3 y los 9 metros de largo. Tienen el cuerpo alargado y la cabeza grande. Además, poseen un orificio respiratorio que se encuentra en la parte superior de la cabeza. Viven generalmente en grupos, que pueden superar los 1000 individuos, y se alojan en lugares donde el alimento es abundante. Ahora vamos a subrayar lo más importante de este párrafo, que es que tienen un cuerpo alargado, la cabeza grande, tienen un orificio respiratorio y viven generalmente en grupos. ¿Cómo podemos resumir este párrafo? Que el delfín tiene un cuerpo alargado, cabeza grande, un orificio respiratorio y viven en grupos. Se pueden dar cuenta que, por ejemplo, en este caso, el subtítulo es características. Entonces, en el párrafo solamente nos hablan de características del delfín. Por ejemplo, el párrafo siguiente es de la alimentación. Entonces, ¿de quién nos va a hablar este párrafo? De la alimentación de los delfines. Entonces leemos, alimentación son animales pura y exclusivamente carnívoros, esto es, que basan su alimentación en la carne. Suelen comer calamares y peces como alimento principal. Subrayo la información más importante sobre la alimentación, que es que son carnívoros. Y esto lo resumo en el delfín es carnívoro. Y finalmente, el último subtítulo es hábitat, o sea que, como el subtítulo dice eso, sabemos de que el párrafo se va a tratar sobre el hábitat, sobre donde viven los delfines. Existen en casi todo el mundo, siempre en mares y océanos, pero su concentración siempre estará donde haya mayor cantidad de alimento para ingerir. Subrayo lo más importante, que es que viven en mares y océanos. Entonces, resumiendo en una frase este párrafo, sería que el delfín vive en mares y océanos. El último paso es sintetizar toda esta información, o sea, resumir en una frase toda la información más importante. Y para eso nos vamos a ayudar con todas las frases que escribimos en cada párrafo. Entonces, la idea principal es que el delfín es un animal marino muy inteligente. Tiene el cuerpo alargado y una cabeza grande. Tiene un orificio respiratorio y viven en grupos. Son animales carnívoros y viven en mares y océanos. Recuerden, muy importante cuando hagan su tarea, revisar todos estos pasos.